Bienvenidos, este es un espacio donde el territorio, la palabra y la acción se juntan. Estamos aquí con Ricardo Buitrón, un compañero profundamente comprometido con la defensa del ambiente, de la ciudad, de la vida comunitaria, activista, caminante de muchas luchas y una voz comprometida que siempre está presente para regenerar lo que el sistema va rompiendo. Estamos entonces aquí con una de las voces claras de esta ciudad y nada, profundamente agradecidos. Sabemos que has tenido un tiempo muy ocupado y nada, agradecidos por tenerte aquí. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Marcos. Es un placer estar aquí en este espacio que es un espacio que lo conozco desde hace muchos años y que lo he vivido y que lo he compartido y que he aprendido. He estado en los talleres y en los cursos y aquí se aprende, se viene a aprender cosas nuevas sobre temas muy diversos. Qué chévere. Bueno, una de las preguntas que siempre que te veo se me viene a la cabeza es ¿qué es lo que hace? Porque nos conocemos desde que tenemos 17, 18 años, pero ¿qué es lo que hace que una persona desde los tan joven hasta este momento siga luchando con la misma pasión, con el mismo entusiasmo, con una claridad? ¿Qué es lo que hace que un activista no haya roto su camino? Hijo, qué complejo que es poder describir la vida. O sea, la vida para uno, ¿no? Uno viene de lo que aprendió de sus papás, de lo que aprendió por ahí en la escuela, en el colegio, de algunos destellos, porque no es que nos daban precisamente cosas como las que hacemos nosotros, pero teníamos por ahí una que otra persona que estaba interesada en temas que nos abrían los ojos y que nos hacían dar cuenta de que la realidad es más compleja de lo que nos enseñan, la realidad es más compleja y más linda de lo que nos enseñan en las cosas formales, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Casi no aprendemos mucho en la universidad, hay que desaprender muchas cosas. Y uno más bien cuando logra darse cuenta de esto, yo creo que uno se puede dar el lujo de ser consecuente con lo que uno piensa. O sea, porque uno no viene, digamos, encasillado ni en estas máquinas cuadriculadas de cierto academicismo, sino más bien en el de los saberes, con la gente, Eso es lo con que el te apasiona, entorno. eso es lo que te ha mantenido, ese Sí, contacto con la con gente, la con el gente, el entorno y el territorio. hacer cosas que son concretas. ¿Cómo aplicas todo un cúmulo de teorías? Yo desde formación soy sociólogo. Entonces, mucha cosa conceptual, pero es al revés. O sea, yo estoy haciendo cosas que tienen que ver con construcción, con hacer parques, con asilvestrar la ciudad, con pelearnos contra las empresas contaminantes. Qué lindo, chévere. ¿Y cómo le ve Ricardo Buitrón a la ciudad como este espacio político en disputa que a veces nos confronta con situaciones que son bastante crudas, ¿no? Enfrentar mismo a todo el tema urbanístico, a la manera en que cómo se concibe la ciudad, pero cómo es la comprensión desde esta mirada única tuya de la ciudad como este espacio político, siempre en disputa. Bueno, nosotros, digamos, en nuestra vida diaria hacemos un ejercicio de lucha permanente, vinculada con la política pública municipal. Hemos pasado ya por varias administraciones desde hace décadas y lo que vamos aprendiendo es que primero no hay una mirada de ciudad, no hay una idea de hacer cosas distintas, no hay una mirada en la que uno pueda decir, ah, bueno, vamos a cambiar lo que está en la teoría y en el discurso muchas veces, lo vamos a poner en práctica. Yo creo que la ciudad se ha sometido a grupos de intereses económicos, se ha subordinado a intereses inmobiliarios, se ha subordinado a los intereses del transporte, de las mafias del transporte, se ha subordinado a intereses de los que lucran del Estado, en este caso de la alcaldía, se ha sometido a, no a los ciudadanos, digamos, ha terminado por pasarles por encima y hemos construido una ciudad que cada vez
se está alejando más de la gente, de los barrios, de los procesos, que cada vez coopta más, digamos, las organizaciones, que crea mecanismos ficticios, legales, que pone trabas al desarrollo, tanto productivo como al desarrollo social. Vivencial. Y Pone asimismo, barreras. justo por eso me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees que han sido los hitos más fundamentales que han marcado un antes y después de Quito en su lucha social? ¿Cuál podrían ser para vos los hitos más interesantes que Yo creo que ha habido momentos importantes en la ciudad cuando la gente peleaba todavía por el acceso a la tierra, a la vivienda. Se crearon organizaciones, federaciones de barrios, eran muy los barrios importantes. jóvenes, ¿no? Claro, eran muy importantes. La Federación de Barrios del Norte, la Federación de Barrios del Sur, eran muy importantes porque de alguna manera estaban reivindicando algo fundamental en la construcción de una ciudad, el derecho a la vivienda. Luego vinieron otras formas de organización, el tema de ya los barrios organizados, sus comités barriales por la consecución de servicios, servicios básicos. Eso fue marcando, digamos, la vida organizacional, eh, que después tuvieron que enfrentar procesos de cooptación de las diferentes alcaldías. O sea, los procesos de participación son un desastre actual, los presupuestos participativos, los procesos de participación. En vez de mejorar los procesos de participación, cada vez hay más ordenanzas y leyes que no solamente regulan, sino que fraccionan. Pero justo estas leyes deberían garantizar el derecho al espacio público. ¿Y qué significa entonces acceder a un derecho al espacio público? Yo creo que hemos retrocedido en el tema de la posibilidad de que la gente acceda a los espacios de la ciudad. ¿Pero qué Porque significaría accederlo? significaría primero una apropiación y un uso. O sea, el uso en función de los intereses del barrio. No es lo mismo que el barrio decida qué se instala en su entorno, en su territorio, qué se instala en sus espacios verdes, qué se instala en sus parques, en sus áreas donde comparte. Y yo te cuento, porque ahora justamente estamos siendo parte de todo un grupo de gente que trabaja para construir espacios que no habían, por ejemplo, para niños de 0 a 6 años. La ciudad no tenía un solo espacio y construimos el primer parque para niños de 0 a 6 años y ahora estamos haciendo cuatro a, a pesar del mismo municipio. Cuando uno dice que debería ser lo contrario, el municipio debería Es abrir las extraño eso, puertas ¿no? y decir qué necesitan, cómo les podemos apoyar. Más bien es, ¿y dónde está su permiso? Y están cambiando el uso de suelo. Eh, entonces, apropiarse significa que nosotros hacemos estos procesos con la gente de los barrios y con sus comités organizados, en las que ellos deciden cómo quieren construir el espacio. Nosotros acá tenemos un montón de espacios que están sometidos a la especulación inmobiliaria, que podrían ser destinados para la gente que vende en las calles, que podrían estar destinados para espacios de recreación, de ocio, para huertas orgánicas, para espacios de permacultura, digamos, para No. los usos que tiene una ciudad. En cambio, acá se ponen restricciones, se ponen Y barreras. justo eso da pie a una pregunta muy concreta. ¿Cuál es la diferencia entre esta visión ecológica, técnica, llamémosle así, y la justicia ecológica que buscamos como comunidades? ¿Por qué esta contraposición que no termina de afianzarse? ¿Por qué la mirada desde el gobierno es una, en este caso de la alcaldía, de los entes institucionales, y la mirada de la comunidad es otra? Lo que pasa es que como hay este divorcio entre, digamos, nuestras élites políticas que le dan espaldas a la gente, se le dan espaldas y se convierten en grupos que administran y gobiernan la ciudad a espaldas de la gente. No se dan cuenta de que otras ciudades en el mundo están implementando estas políticas, políticas verdes, las políticas ambientales, los corredores verdes, arborizar las ciudades, ganar espacio a los autos, la ciudad de estas de 15 manzanas, las supermanzanas, todo se está haciendo en el mundo y nosotros en cambio estamos haciendo pasos a desnivel, estamos dándole espacio a las inmobiliarias, estamos contracorriente, es que ni siquiera hay una mirada de lo que están haciendo en otros países, porque no estamos hablando de algo de ciencia ficción ni nada, estamos diciendo, recuperemos lo verde de la ciudad, lo hizo Bogotá, lo hacen ciudades, lo hizo Medellín, lo hacen en Lima, lo están haciendo en la región, Claro, y claro. nosotros, en cambio, no sé por qué razón hay un divorcio tan grande desde hace más de una década.
con relación a estas propuestas. Están en el discurso, Y justo, exactamente. pero no están en la práctica. En el discurso institucional, nosotros podemos ver todo un discurso ecológico y etcétera, pero ¿qué poblaciones quedan fuera de este discurso institucional? ¿Cuáles poblaciones se ven tan vulnerables que la misma sociedad civil tenga que construir parques? En realidad, esta ciudad crece de un modo que excluye a la mayoría. O sea, excluye a los niños pequeños, a los adultos mayores, excluye a la gente que quiere salir al barrio y sencillamente tener un espacio de recreación. Entonces, todo se va descomponiendo. Por ejemplo, nosotros, el espacio público compite con las ligas barriales, que le quita el espacio a los que usan el parque como recreación. Los comités barriales y los presupuestos participativos le quitan los recursos, se quitan entre ellos mismos y la ciudad para competir por adoquinar la vía cuando es un trabajo del municipio y la gente del barrio debería estar pidiendo un espacio para los niños, un espacio para los adultos mayores, un espacio para la cultura, un espacio para la Mm, recreación. Entonces se ha pervertido la dinámica y los mecanismos no solo de participación, sino de política pública. El consejo, nosotros hemos participado en Silla Vacía. Cada vez son más excluyentes, porque cada vez desarman los mecanismos de participación. Porque yo no sé, que les asusta las propuestas, porque ¿sabes qué pasa con las propuestas ciudadanas? Que les hacen notar lo que no hacen. O sea, les hacen notar sí, lo que les falta, la inoperancia, el uso de recursos, lo que un parque que nosotros hacemos cuesta la quinta parte de lo que les cuesta un parque mal hecho por parte de la autoridad ah, municipal. ahora, cuando uno mira esta mirada institucional sobre la ciudad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí varias perspectivas. Si nosotros mirásemos eh, qué es lo que ha funcionado dentro de la sociedad civil como resistencias y luchas, ¿realmente ha funcionado? De tal manera que podamos decir que se pueda abrir un camino a política pública. ¿Qué realmente ha funcionado? A ver, uno podría decir que hay como unas oasis de propuestas ciudadanas. O sea, que hay gente que hace compostaje, que tiene estaciones demostrativas de permacultura, que hace asilvestramiento en la ciudad, que hace estos parques para niñez temprana, hay gente que promueve mecanismos culturales, hay gente que, o sea, la ciudad sí vive con un montón de estas experiencias. El problema, el límite que tienen todas estas experiencias que están por todo lado, que son dispersas en la ciudad, que muchas de ellas son tan increíbles que uno cuando las conoce y uno no conoce todo lo que hay, Mm, uno dice, ¿cómo es posible que esto no se esté replicando como política pública? El problema es que Quito ya es una ciudad, el distrito es muy grande y obviamente se necesita que sean incorporadas como políticas públicas estas iniciativas, que están a la vanguardia. O sea, aquí viene gente de otros países y se queda fascinado con los espacios que construimos. ujú. Les debe pasar a ustedes, nos acaba de pasar a nosotros con estos otros espacios o con asilvestrar el Museo de la Ciudad. Acabamos de silvestrar un patio chiquito, contra corriente, contra todo el mundo que no sabe que mientras más plantas haya, más especies nativas, menos chamba, es, Y menos es mejor. violencia, porque ese empoderamiento de la ciudad, ¿no es cierto? Desde los barrios, desde las comunidades, genera una bajada de violencia increíble. Y en eso mismo te preguntaría cuáles entonces serían las alianzas más claves para construir realmente una ciudad posible desde abajo. Esos son los barrios. Yo ahora estamos muy cercanos a algunos procesos en los cuales lamentablemente los barrios tienen que tener su comité y crearon mecanismos para que puedan haber muchos comités en los barrios. Yo no podría decir es bueno, pero crearon paralelamente las asambleas barriales que no son necesariamente los comités, pero participan de los presupuestos participativos. Pero aún así, que si bien les crean para dividirse, estas asambleas al final terminan organizándose y aliándose entre ellas para no disputarse los presupuestos, sino para repartirse el presupuesto y todos votar y estar de acuerdo. Y eso también les mueve el piso, les mueve tanto el piso que ven mecanismos como para desintegrar a alguna de las organizaciones que está logrando esta articulación.
Por ahí es donde está la fuerza de la gente, la articulación de estos espacios que son como oasis en la ciudad, con los comités, con los barrios. La vida de barrio sigue siendo fundamental, el barrio, la cercanía, el uso del espacio, eso es lo que dinamiza todavía la ciudad. Eh, Escuchándote, hay como, hay una claridad dentro de lo que es el territorio, la vivencia, esta coherencia de tener en claro lo que necesita cada una de las comunidades. ¿Qué haría Ricardo Buitrón si fuese alcalde por un año? A ver, en un año tendría que haber hecho lo que no se hace ya en, digamos, cuántas administraciones. Tienes que darle valor al ambiente. La Secretaría de Ambiente aquí es marginal, tiene un presupuesto marginal, todo es marginal en ambiente, cuando debería ser volcarse el presupuesto para mejorar el tema del manejo de las quebradas, del sistema hídrico, los corredores verdes urbanos. Ahora estamos con las acciones frente al Machángara, frente al río Monjas. Entonces, lo ambiental es fundamental para darle un cambio en la ciudad, un cambio de uso de espacio público, un cambio con relación a la gente, y ahí están incluidos los huertos. No puede ser que el bicentenario siga fraccionándose para poner un colegio, van a poner dos vías, cuando eso era un parque del lago fabuloso. El tema de ambiente tiene que ser prioritario y significa presupuesto. Si le dieran el mismo presupuesto que le dan a la repavimentación, esta ciudad cambiaría totalmente. Lo otro es la movilidad. La movilidad es un tema que comunica a las personas. Entonces la movilidad tiene que ser pensada para la mayoría, estos sistemas de buses eléctricos, corredores dedicados, pero nosotros aquí somos intercambiadores. Pero para enfrentar a la movilidad tienes que enfrentar a las mafias que controlan el transporte. Hay que hacerlo. Hay que enfrentar a las mafias. Y lo otro, ponerle límites a la expansión y al crecimiento inmobiliario. Aquí las alcaldías están subordinadas a intereses inmobiliarios. Ellos son los que planifican y deciden lo que se hace en la ciudad, por dónde se hacen nuevas urbanizaciones, que en el Ilaló, que en ciertos espacios que les conviene. Cambia un poco esa lógica. Y lo otro, claro, para que funcione estos cambios, la ciudadanía tiene que participar de un Justo modo por más eso, activo. justo por eso, desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, de una mirada mucho más coherente, ¿cómo es lo que podríamos pasar de un hecho de resistencia a generar de manera propositiva un montón de escenarios que realmente nos hagan vivir la ciudad que queremos? Que de hecho las comunidades y los barrios siempre están haciendo propuestas. A mí me impresiona la capacidad que tiene la gente de hacer propuestas para la ciudad. O sea, la gente se pasa haciendo espacios de encuentro, está el grupo de basura cero que se pasa discutiendo el tema de cómo mejorar la recolección, todo esto. Luego está el tema de las redes de la gente que trabaja el tema de la movilidad, de transportes alternativos, de los ciclistas. O sea, siempre han estado proponiendo, siempre hemos estado proponiendo. Incluso las pocas propuestas de movilidad, como hasta el ciclopaseo, salió de los colectivos urbanos. Entonces uno dice, es esa, la ciudadanía es activa. Y eso es un poco lo que le choca un poco a la administración, porque las propuestas más innovadoras de uso de espacio vienen de la ciudadanía. Qué chévere, Ricardo. Ha sido un gustazo tenerte. Amigos, creo que con esto podemos tener una mirada realmente de una ciudad posible, de cómo habitar realmente nuestro territorio. Agradecido, Ricardo, por tu presencia aquí. No, muchas gracias por la invitación. Qué chévere oír tu fortaleza siempre en pie. Muchas gracias y acompáñenos en el siguiente podcast donde sembraremos nuevas semillas de nuevas ideas, nuevas formas de ver la ciudad y nuestro amado territorio. Que el territorio nos guíe. Gracias. Chévere.